Bienvenidos a Buscando Certeza, mi nombre es Gonzalo Perilou y en el episodio de hoy vamos a estar explorando cómo sería convertirse en un Buda. En primer lugar voy a estar enfocándome en la tradición, cómo define el budismo la palabra Buda y qué es lo que significa, pero también me parece interesante explorar distintas cuestiones que están relacionadas con nuestro camino espiritual. Es decir, muchas veces comenzamos un camino espiritual sin saber exactamente a qué se refiere con alcanzar la budeidad. Entonces, el objetivo de este episodio es definir cuáles son las distintas instancias del camino y en qué nos convertiríamos una vez que atravesemos el camino y nos convertimos en el Buda. Entonces, para comenzar, pensé en definir la palabra Buda, ¿sí? La palabra Buda es una palabra sánscrita y Bud significa, es la raíz sánscrita, significa aquel que despertó, ¿sí? Aquel que despertó del sueño de la ignorancia. Es decir, antes estaba en un proceso en el cual se ignoraban cosas acerca de la realidad, características acerca de la realidad, proyectaba ciertas características en la persona y al eliminar todo lo que es erróneo se despierta del sueño de la ignorancia. La palabra en tibetano es Sangye y nos da un poco más de claridad que la palabra sánscrita. De todas maneras, quiero aclarar que la palabra Bud tiene varios significados en sánscrito, como conocer, volverse consciente nuevamente, tiene varios significados, pero si nos enfocamos en la palabra en tibetano, me parece que agrega más valor ya que tiene más significado. Entonces, cuando traducimos Buda, se utiliza la palabra Sangye en tibetano, que está compuesta por dos palabras. Entonces, Sang, la primera, significa purificar. Y en este caso estamos hablando de la purificación de las dos oscuraciones, de las cuales vamos a ver a continuación. Y por otro lado, Ye, que es la palabra, la sílaba final, quiere decir expandir o florecer, y se refiere a las cualidades, ¿sí? A todas las cualidades que uno desarrolla a través de desarrollar el camino espiritual. Son cualidades van desde una compasión infinita hasta clarividencia y poderes. Ahora, habiendo definido qué es un Buda, vamos a ver qué son las oscuraciones que hay que remover para convertirse en un Buda. El primero es el emocional, Nyomangpe Tripa, se llama en tibetano, que lo que significa es justamente oscurecimiento emocional. Y debido a que todos los seres tenemos este tipo de oscurecimiento, sufrimos. Es decir, lo que genera este tipo de oscurecimiento en nuestra mente, en nuestra conciencia, es que suframos, debido justamente a la presencia de este oscurecimiento. Y el segundo tipo de oscurecimiento es el cognitivo. En tibetano es Sheche Tripa, que es Shecha es objeto de la mente, objeto de la cognición, y Tripa es oscurecimiento. Entonces, tenemos dos tipos de oscurecimiento presentes actualmente en nuestra mente. Ahora veamos qué sucede si eliminamos solamente uno. Lo que plantea el camino que ustedes conocen como Nikaya o de las escuelas fundamentales, algunos lo conocerán como el camino Theravada, pero Theravada es solamente uno de los varios caminos que planteó el Buda. Lo que sucede cuando uno practica ese tipo de camino es que elimina por completo el primer tipo de oscurecimiento, es decir, el oscurecimiento emocional. Y como resultado, uno no sufre nunca más a partir de ese momento. Lo que se logra como objeto de logro espiritual o objeto de realización también se llama es que uno se da cuenta de que no existe el yo de la persona. Hay dos tipos de yo, el yo de las personas y el yo de todos los fenómenos. El primer camino es el que elimina el yo de las personas. Y en ese momento, debido a que no hay un yo establecido, es cuando el practicante eventualmente se libera de ese concepto. A partir de ese momento se libera inmediatamente del sufrimiento. Le quedará esa vida para concluir y cuando muere alcanza el nirvana, es decir, la completa cesación. Ese es el camino que se plantea en las escuelas fundamentales. Ahora, lo que se plantea en las escuelas del Mahayana es que eso no es suficiente para alcanzar por completo el despertar. Entonces, se dice que
para convertirse en un Buda y tener la capacidad que tuvo Shakyamuni, por ejemplo, uno necesita completar el camino. ¿Y qué es lo que falta en ese camino? Es eliminar las oscuraciones cognitivas de las que había hablado anteriormente. Cuando uno elimina todas las oscuraciones cognitivas, y hay muchas y se listan a partir de que uno empieza a atravesar el camino, los distintos bumis, las distintas etapas de purificación, se listan en la tradición budista, cuáles son las que uno va eliminando. Y eventualmente cuando completa este proceso de purificación, uno elimina por completo la ignorancia de la mente. Y en ese momento, ahí sí uno puede llamarse un Buda completo. ¿Sí? Tiene las mismas cualidades que el Buda histórico, que el Buda Shakyamuni. Entonces, para poder lograr esto, uno tiene que entrar en el camino del Mahayana, en el camino del gran vehículo. ¿Y qué es lo que agrega en el Mahayana, a diferencia de lo que se estaba practicando anteriormente? Lo que agrega es justamente una fuerte aspiración para liberar a todos los seres que están sufriendo. No es solamente una aspiración compasiva que uno podría decir, oh, me gustaría que las personas no sufran, sino que uno toma el voto de quedarse en la existencia tanto lo que sea necesario para poder liberar absolutamente a todos los seres del sufrimiento. Entonces, ese voto es tan fuerte que expande las cualidades que uno está desarrollando a través del camino y elimina por completo la ignorancia, y de esa manera también beneficia a muchísimos seres. ¿Sí? Tiene otra capacidad, por eso se habla del gran vehículo. Ahora, aquellos que se habían convertido en arhats y que habían logrado la cesación, desde el punto de vista del gran vehículo se dice que no completaron el camino. Entonces, de la misma manera que marineros que tienen que hacer un largo viaje por ahí encuentran una isla en la cual pueden descansar algunos meses y luego continuar el viaje, se dice que el Buda explicó este camino con la misma motivación. Aquellos que no tienen suficiente fuerza, suficiente motivación para decir me voy a quedar en esta existencia millones y millones de años, volviendo a renacer, teniendo que estudiar, teniendo que hacer todo el esfuerzo para poder eventualmente conectar con un maestro, practicar y tratar de ayudar a seres. Aquellos que no tienen esa motivación pueden seguir este otro camino en los cuales se liberan primero del sufrimiento de ellos. Pero se dice que eventualmente los budas despiertan de la cesación a estos seres, a los arhats que habían logrado la cesación, y a partir de ahí tienen que continuar el camino del bodhisattva, el camino del gran vehículo, a desarrollar esta compasión infinita, la cual los lleva eventualmente a eliminar la oscuración de la ignorancia y así convertirse en un Buda completo. Ahora, hay 12 actos que tienen que realizar todo Buda que gira la rueda del Dharma. Y estos los tienen que realizar todos los seres que se convierten en un Buda que van a girar la rueda del Dharma. Ahora a continuación defino qué es lo que significa que gire la rueda del Dharma. O de otra manera que son Budas históricos. Entonces, el primer acto es que el Buda tiene que renacer en Tushita. Tushita se traduce Ganden en tibetano. Muchos habrán escuchado el gran monasterio Ganden en Tíbet. Y Tushita es uno de los lugares de los cielos en los cuales renacen. Imaginemos como una tierra en la cual hay dioses y están los Budas antes de nacer en la tierra, ¿sí? Antes ellos permanecen ahí porque han alcanzado ya el 10º Bhumi, es decir, están a punto de convertirse en un Buda, pero posponen convertirse en un Buda para poder renacer en esta existencia y alcanzarlo en la tierra y de esa manera mostrar el camino a todos los seres. Entonces, ese es el primer acto. Luego, el siguiente es que debe descender de Tushita, es decir, tiene que aparecer en la tierra, y eso lo hace a través del tercer acto, que el Buda entra en el vientre de su madre. El cuarto es que el Buda nace. El quinto es que un Buda
Y cuando hablamos de un Buda es antes de convertirse en un Buda en realidad, es esa persona que pertenece al décimo Bhumi o que alcanzó el décimo Bhumi. El Bhumi son distintos estadios en el budismo, se definen de purificación y de desarrollo de cualidades que van desde el camino de la visión, desde el momento que el practicante percibe la vacuidad, percibe las cosas tal cual son. Ahí comienza con el primero y así van pasando hasta llegar al décimo. En cada uno que va pasando, que son estadios más profundos de purificación y también de las cualidades que están desarrollando. Entonces, cuando el practicante, antes de convertirse en un Buda, tiene que ser hábil en varias artes en su juventud. Luego, el sexto es que un Buda debe vivir una vida de palacio como la vivió Siddhartha, en el cual está aislado de prácticamente todo tipo de sufrimiento. El séptimo es que el practicante, el Buda, tiene que hacer una gran salida del palacio. Y por gran salida significa que hasta ahora se encontraba aislado del sufrimiento y en este momento va a ver por primera vez lo que se llaman los cuatro signos, que son, en primer lugar, se encuentra con la vejez, con una persona vieja, luego se encuentra con una persona enferma, hasta ese momento él nunca había presenciado la enfermedad, luego se encuentra con la muerte, con un cadáver, y por último se encuentra con un monje meditando en el bosque. Entonces los primeros tres indican el sufrimiento y el cuarto indica que hay un camino que uno puede seguir para trascender justamente el sufrimiento que nos genera esta existencia. Luego, el 8 es que el Buda practica ascetismo, es decir, métodos extremos para poder trascender la existencia y ahí se da cuenta que ese no es el camino. Luego tiene que derrotar a Mara y Mara en este momento lo podemos comprender como las fuerzas negativas que nos llevan a no practicar, ¿sí? A no seguir el camino. Entonces se le ofrecen cosas que cualquier persona desea, que toda persona desea, y el Buda las rechaza. El décimo es que tiene que alcanzar el despertar, y el Buda Shakyamuni lo logra en Bodh Gaya, en India. Y luego un Buda tiene que dar el primer sermón, que este lo da en Sarnath, también que se llama, que es el sutra. El primer sermón lo pueden encontrar en internet, seguramente se llama Dhammacakkappavattana, que significa poniendo en movimiento la rueda del Dharma. Y esas son las primeras enseñanzas que el Buda da. Y por último, el Buda debe morir, debe mostrar que su cuerpo envejece, muere y pasa a Nirvana o trasciende Nirvana según el camino que lo estemos viendo. Si estamos hablando desde el gran vehículo, él trasciende Nirvana. No es que cesa su existencia, sino que está más allá del Nirvana. Entonces, estos son los 12 actos que tienen que estar presentes en la vida de todo Buda. Ahora, algo interesante a evaluar es, por ejemplo, el caso de personas que practican el camino y que alcanzan el despertar completo, como pueden ser Dilgo Khyentse Rinpoche, de alguien que hablamos previamente en este podcast. Cuando vemos los documentales de Dilgo Khyentse Rinpoche, creo que hay dos en video. En uno de ellos está el testimonio del Dalai Lama, que termina de recibir enseñanzas de Dilgo Khyentse Rinpoche, y él dice: esto es con lo que nos vamos a encontrar cuando hayamos completado el camino al despertar. Es decir, cuando nos hayamos convertido en un Buda, vamos a tener las cualidades de Dilgo Khyentse Rinpoche. Y ahora nos podemos preguntar por qué Dilgo Khyentse Rinpoche no realizó estos actos. Por muchas de las cosas que están en estos 12 actos, yo les puedo decir que nunca escuché que él las haya realizado, ¿sí? Y la diferencia es la siguiente. Cuando hablamos de Budas históricos, son Budas que giran la rueda del Dharma, es decir, el budismo en algún momento va a desaparecer. No el budismo como institución, sino el directo camino al despertar que nos va a llevar a la liberación del sufrimiento. Ese camino va a desaparecer en algún momento, y en ese momento es cuando el siguiente Buda va a aparecer en esta existencia. El siguiente Buda es Maitreya. Se dice que cuando el Buda Shakyamuni, que es el Buda de hace 2500 años, antes de descender del cielo de Tushita,
le entrega el trono a Maitreya, que es el siguiente bodhisattva que cuando baje a nuestra existencia, a nuestra tierra, va a convertirse en un Buda. Entonces, cuando nos referimos a estos 12 actos, son solamente de los Budas históricos, son Budas que aparecen en nuestra existencia porque ya no hay un camino que nos lleve a la liberación del sufrimiento y por sus aspiraciones, por sus deseos, vienen a ayudar a todos los seres a plantear el camino. En el caso de Dilgo Khyentse Rinpoche y de todos nosotros, estamos siguiendo las enseñanzas del Buda Shakyamuni, que es de este ciclo de enseñanzas, que una de las características que tienen es que el Buda Shakyamuni, si bien le llevó 3 largos eones, en otras palabras, millones de años para lograr la purificación por completo y convertirse en un Buda, él sí enseñó Tantra, que es un camino que nos puede liberar de manera mucho más rápida debido a que tiene ciertas tecnologías meditativas que se utilizan que aceleran el camino a la purificación y a la acumulación de mérito. Entonces, todos los que alcancemos la iluminación, todos los que alcancemos el despertar dentro de este ciclo de enseñanzas, no nos vamos a convertir en Budas históricos porque hay enseñanzas todavía. Como vimos, Dilgo Khyentse Rinpoche se dedicó toda la vida a propagar enseñanzas y a preservar las enseñanzas. Y eso es la tarea prácticamente de todos los maestros espirituales, de una manera o de otra. Ahora, es por ese motivo que ellos no realizan estos 12 actos, no son Budas históricos. Y otra cosa interesante que me parece explorar en este episodio es justamente el hecho de que algunos movimientos seculares, es decir, que toman ciertas cosas del budismo y que plantean que el budismo es un camino completamente lógico, excluyen ciertas características del camino de la vida del Buda, como la siguiente. Si tenemos en cuenta que el Buda, antes de renacer en nuestra existencia, había alcanzado el 10º Bhumi, es decir, él tenía incontable capacidad de realizar milagros, podía ver muchísimas vidas para el pasado, tenía clarividencia y otras incontables cualidades que no las tiene ningún ser ordinario. No es raro que tuvo que venir a nuestra existencia, practicar de la manera en la cual tuvo que practicar, ascetismo, casi llegar a la muerte para eventualmente lograr el despertar. Entonces, lo que se plantea en el camino del gran vehículo es que todo esto fue un acto, no fue real. El practicante ya había alcanzado la iluminación y simplemente actuó de esa manera para mostrarnos a nosotros cuál es el camino a seguir. Mostró todo lo que tuvo que hacer y todo lo que hizo y nos sirvió para que nosotros no sigamos caminos extremos que no nos llevan al completo despertar. Es más, el camino del Buda, si bien tenemos muchísimos métodos dentro del budismo, el Buda lo plantea como el método más directo para alcanzar el despertar. Entonces, siguiendo las enseñanzas de él, no tenemos que, si se quiere, perder tanto tiempo explorando todas las otras tipos de técnicas que pueden llegar a ver que no nos van a llevar al despertar. Y esto es algo que muchas veces cuando estamos leyendo sobre budismo y lo está escribiendo, lo está componiendo alguien occidental o alguien que le interesa solamente la parte lógica, lo deja de lado. Pero la tradición lo plantea de esta manera. Todo lo que hizo el Buda fue un acto, no fue algo verdadero que en ese momento no tenía ni idea. Cuando nace no sabía qué hacer, estuvo en el bosque practicando, aprendió de distintos maestros y eventualmente alcanza la liberación. Todo eso lo tuvo que hacer para mostrarnos el camino. Ahora, el otro camino, cuando estamos hablando de las escuelas fundamentales, de lo que se llama Nikaya, ellos también aceptan que el Buda viene de Tushita. Él ya estaba morando en el 10º Bhumi. Es decir, no hay ningún budismo que plantee que que él nació como una persona normal, estuvo practicando y eventualmente se liberó. Todos los caminos plantean que él ya venía desde el 10º Bhumi, era alguien que estaba muy avanzado espiritualmente y eventualmente en esa vida sí se liberó cuando se sienta a meditar en Bodh Gaya, siendo que el gran vehículo lo plantea como eso fue un acto para beneficiar a los seres. Es un acto compasivo para mostrarnos a nosotros el camino, porque de otra manera imagínense como otras tradiciones tienen estos seres, en los cuales la persona nace,
y ya tiene todas las cualidades desarrolladas y no hay mucho más que pueda hacer, simplemente sí enseña un camino, pero no se siente que uno pueda llegar a igualarlo porque esa persona nació con esas cualidades y en cambio nosotros no las tenemos. Hay una gran diferencia. Entonces, en este acto de que el Buda de alguna manera actúa para beneficiar a todos los seres, sí nos muestra todo lo que estuvo probando y que no funcionaba y que este es el camino más directo para alcanzar el despertar. Así que dicho esto, veamos cómo se obtiene la budeidad. Para alcanzar la budeidad, para alcanzar el despertar completo, necesitamos practicar lo que se llaman paramitas en sánscrito. En tibetano es Parol Duchimpa. Parol significa de aquel lado, del otro lado. Se refiere, en este contexto muchas veces se habla del otro lado del río y Chimpa es ir. Entonces, esto paramitas se traducen como la perfección trascendental. ¿Sí? Es algo que nos trasciende a nuestra existencia. Entonces, para poder alcanzar el despertar necesitamos de la acumulación de mérito y de sabiduría. Y hay muchísimos métodos, en verdad creo que todos los métodos que se plantean dentro del budismo son ya sea para acumular mérito o sabiduría o ambas. Entonces, ¿cuáles son estas paramitas? ¿Cuáles son estas perfecciones trascendentales? Y son 6. Es la generosidad, la conducta ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, la meditación y la sabiduría. Estas son 6 prácticas que debemos acumular. Muchas veces las podemos practicar todas al mismo tiempo y otras veces nos enfocamos en una u en otra. Y también va a depender del tipo de práctica que estemos realizando, nos vamos a enfocar en una u en otra. Y cada una se divide en 3, tal vez en algún momento si les interesa me pueden dejar un comentario y las exploramos más en detalle. Pero para dar un ejemplo, es cada vez que nosotros estamos practicando generosidad, estamos acumulando mérito para que eventualmente va a purificar nuestra mente y esto nos va a llevar al despertar. Se habla de que estas paramitas uno las tiene que acumular de manera infinita, es decir, si hablamos de la tercera, por ejemplo, no es que tengo que tener un poco de paciencia, o que, viste, cuando se habla de esta persona es muy paciente. No es una paciencia que en algún momento puede desbordarme, sino que es infinita paciencia. Lo mismo se aplica a generosidad, se aplica a la conducta ética y a las distintas paramitas que acabo de nombrar. Entonces, cuando estamos practicando estas 6 perfecciones trascendentales, estamos acumulando mérito siempre y cuando esté acompañado con sabiduría, que es el segundo tipo de acumulación que tenemos que acumular para poder eventualmente a obtener el despertar. Y es fundamental que la sabiduría esté presente porque si no, no se convierte en el mérito que nos va a llevar a la liberación. Se habla de que muchas veces si uno hace actos positivos, eso nos va a traer felicidad en nuestra vida y si cometemos actos con una motivación negativa, eso nos va a traer infelicidad, nos va a traer sufrimiento. Entonces, para que se convierta en estos pequeños ladrillos que uno va acumulando como fundamentales para eventualmente alcanzar el despertar, necesitamos que esté presente la sabiduría. Y la sabiduría se la define como esta sabiduría que está libre de las 3 esferas. ¿Qué quiere decir? Las 3 esferas son el sujeto, yo, Gonzalo, hablando en este momento, el objeto, la persona que está recibiendo el acto y la acción. Tiene que estar libre de estas 3. ¿Y cómo se logra? Porque justamente en las enseñanzas de los sutras, solamente aquellos que se han convertido en bodhisattvas pueden eventualmente ver la vacuidad y ver que no hay un yo realizando una acción ni una acción por realizar. Esto se practica conceptualmente al principio, es decir, supongamos realizando un acto de generosidad, cuando yo le estoy dando el dinero o la comida o lo que sea a esta persona que le está recibiendo, no estoy pensando, yo, Gonzalo, soy una persona muy buena, por esto le estoy dando la comida a esta persona que está en necesidad, sino que conceptualmente intentamos liberarnos de este concepto. Si hemos estudiado Madhyamika o algún tipo de filosofía budista, podemos utilizar algunos razonamientos como para
darnos cuenta de que realmente no hay un yo que esté realizando una acción ni tampoco hay un objeto que le está recibiendo. Y de esta manera, cuando cultivamos esto conceptualmente, eventualmente con la práctica estas tres esferas empiezan a perder su fuerza y uno se puede acercar a realizar el acto tal cual como lo puede hacer, digamos, alguien que está viendo la vacuidad de manera directa. Y hay otros dos puntos también que son fundamentales que tienen que estar presentes cuando estamos realizando este tipo de actividad, ¿sí? Cuando estamos acumulando las paramitas, que es algo que deberíamos estar haciendo todo el tiempo y por eso hay medios hábiles que se enseñan distintas tecnologías budistas en las cuales nos permiten realizar esto, no importa la tarea que estemos realizando, siempre lo podemos estar manteniendo de manera constante. No voy a entrar en detalle ahora en cómo se utiliza, porque en las enseñanzas de los sutras se realiza de una manera y en las enseñanzas del tantra se realiza de otra manera. Pero algo que tiene que estar presente cuando estamos acumulando las paramitas es que tiene que estar presente la mente del despertar, ¿sí? La bodhicitta, que en este caso lo podemos definir como el deseo de liberar a todos los seres. Estoy haciendo esto para poder liberarme de los dos tipos de oscuraciones para que pueda beneficiar a todos los seres y liberarlos del sufrimiento. Ese es el deseo que tiene que estar presente, esa es la motivación con la cual estamos practicando. Y esto es lo que nos diferencia de otras religiones y de otras tradiciones espirituales que plantean la compasión como un camino a progresar espiritualmente. Es muy sutil la diferencia entre alguien que lo hace desde la compasión porque quiere ayudar y alguien que lo hace porque quiere liberar a todos los seres del sufrimiento a través de alcanzar la budeidad. Sí, justamente esto tiene que estar presente cuando estamos acumulando las paramitas, si no, no se convierte justamente en virtudes trascendentales que nos van a acompañar una vez que abandonemos este cuerpo, van a seguir estando ahí y esto es algo que uno sigue trabajando eventualmente y acumulando hasta poder eliminar por completo los dos tipos de oscuraciones. Y otra cosa fundamental que tiene que estar presente cuando estamos practicando las paramitas es que cuando realizamos el acto, lo opuesto no tiene que estar presente en nuestra mente. Es decir, si yo hago un acto de generosidad, estoy dando algo a alguien, en ese momento no me puedo arrepentir y digo, pero con este dinero podría guardármelo y hacer alguna otra cosa y no estoy seguro. Ese tipo de dudas no tienen que estar presentes en la mente. Tiene que ser un acto puro para que se convierta en la acumulación justamente de mérito y de sabiduría de la que estamos hablando. Así que como ven, no es un proceso aleatorio que uno puede salir a la calle a ayudar a las personas sin tener este marco en mente, porque de esa manera el budismo no lo ve como justamente estar acumulando las virtudes trascendentales. Así que esta es básicamente la definición de un Buda, de cómo uno se convierte en un Buda en el budismo. Algo que para mí es fundamental en este camino es la cantidad de métodos que existen y que están detallados, que podemos seguir dependiendo de nuestras aptitudes, de nuestro tiempo, de nuestras cualidades y del momento en el cual nos encontramos, no solo en la vida, sino también espiritualmente, ya que todos estamos en momentos distintos de la vida, como digo, espiritualmente, intelectualmente. Entonces el budismo plantea muchísimos métodos que podemos llegar a utilizar para empezar a purificar nuestra mente y eventualmente avanzar en el camino. Y si utilizamos ciertas tecnologías, incluso lo plantean que en esta misma vida uno se puede convertir en un Buda a través de haber eliminado por completo los dos tipos de oscuraciones. Así que hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si te gusta el contenido relacionado con el budismo, te sugiero que te suscribas en buscandocerteza.com a la lista de correo y la próxima vez que esté publicando un ensayo, una traducción o un episodio del podcast, te voy a estar notificando por email. Ahora sí, hasta la próxima.